Buenas noches, mi nombre es María Fernanda Mora Paredes, estudiante de Unidades Tecnológicas de Santander de la tecnología Contabilidad Financiera. En esta ocasión mi grupo y yo les hablaremos acerca del proceso contable en microempresas para la materia Contabilidad Simplificada. El proceso contable es un ciclo mediante el cual se registran y procesan todas las operaciones que se llevan a cabo en una empresa a lo largo del ejercicio económico. De tal manera se puede objetar que el proceso contable es la guía utilizada para el manejo y análisis de las cuentas de los estados financieros. Este proceso, según los lineamientos establecidos en el marco conceptual MIF, debe estar plenamente identificado en sus políticas contables y ceñirse a unas bases, las cuales son reconocimiento, medición, presentación en los estados financieros y revelaciones. La primera fase del proceso contable es la fase de reconocimiento, en la cual, una vez identificamos los aspectos conceptuales, estructurales de los elementos activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, se procederá a incorporar en los estados financieros. Dicho en otras palabras, se registran contablemente los estados afectados en la transacción comercial que ha ocurrido. Este proceso está plenamente identificado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, expedido en Colombia para tal efecto. Buenas noches, mi nombre es Manuel Alejandro Capera Castillo y voy a hablar acerca de la fase de medición del proceso contable. La fase de medición es la segunda fase del proceso contable estipulado por las normas de información financiera, mediante la cual se determina el valor por el que será reconocido un activo, un pasivo, un gasto o un ingreso en los estados financieros. Entonces aquí lo que se tiene es que si la empresa adquiere un activo, compra mercancías o adquiere un crédito bancario, se debe registrar en los libros tal cual es el valor o fue el valor por la transacción. La fase de medición se divide en dos: fase de medición inicial y fase de medición posterior. La fase de medición inicial determina el valor monetario que tienen las partidas en los estados financieros, cuantificando cada elemento de la transacción. En la fase inicial, entonces, se dice que toca tener cuidado al momento de registrar las partidas o al momento de registrar las transacciones, porque toca que sean exactas, sean precisas. No se puede tener errores con ningún número, no se pueden tener equivocaciones, porque esto afecta pues después el resultado del estado financiero. Entonces tienen que ser tal cual están en las facturas, en los pagarés, en los documentos requeridos. Aquí en la fase de medición inicial también hay que tener en cuenta que si es un activo o es un pasivo, cumpla con las condiciones establecidas en el marco conceptual, que en el caso, por ejemplo, si es un pasivo, si la empresa adquiere un crédito, debe contar con las fases, con las condiciones, como lo son las del pasivo, que es una obligación presente adquirida por una transacción pasada que la empresa debe pagar en el futuro, y para pagarla se tiene que desprender de recursos. Lo mismo un activo. Un activo es un bien controlado por la empresa debido a transacciones en el pasado y que la empresa espera tener beneficios económicos en el futuro. Entonces, esas condiciones deben presentarse, debe tener el activo y el pasivo para poder incluirlas aquí en la medición, en la fase de medición. Por otro lado tenemos la fase posterior.
una fase de medición posterior. Tiene lugar en cada cierre de periodo contable y tiene el propósito de actualizar los valores de los elementos de los estados financieros, los cuales están descritos en el marco conceptual NIF. Bueno, aquí en la fase posterior, entonces, ¿qué se tiene? Que, por ejemplo, si la empresa adquirió un crédito, digamos, por 50 millones, y durante el año pagaron cuotas de ese crédito y pagaron intereses, entonces en la fase posterior se va a registrar el valor inicial o el valor original por el cual se solicitó el crédito menos lo que la empresa pagó en ese transcurso de tiempo. Eso es lo que la empresa va a registrar al final del periodo contable para que pues, el estado de situación financiera sea fiable y tenga información que los usuarios solicitan, ¿no? La información fidedigna de lo que los usuarios solicitan. Por el momento es todo, muchísimas gracias y los dejo con mis compañeros. Hasta pronto. Hola, mi nombre es Wendy Daniela Silva Flores y yo voy a hablar de la presentación de estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros son informes que reflejan el estado de una empresa en un momento determinado, normalmente a un año. Se componen de varios documentos en los que se plasma la situación financiera de un negocio y recoge información tanto económica como patrimonial de las empresas. ¿Cuáles son los elementos de los estados financieros? Son los activos, pasivos y patrimonios, los cuales componen el balance general o estado de situación financiera y los ingresos, costos y gastos que componen el estado de resultados. Tipos de estados de situación financiera. Actualmente hay 5 estados financieros que muestran claramente lo que una empresa posee. El primero es el balance general o de situación financiera. Segundo, el estado de resultados. Tercero, estado de flujo de efectivo. Cuarto, estado de cambios en el patrimonio. Y quinto, las notas a los estados financieros. El balance general o de situación financiera. El estado de situación financiera presenta los activos, pasivos y patrimonios en forma clasificada, resumida y consistente para determinar la situación financiera a una fecha de corte determinada. Esto lo conforma y debe ir en el balance el activo corriente y activo no corriente, pasivo corriente o no corriente y patrimonio. Debe estar dividido. El estado de resultados. El estado de resultados se relaciona con los ingresos que obtuvo y los costos y gastos en los que incurrió un ente económico durante un periodo determinado, con la finalidad de calcular el resultado financiero de este último periodo. Al respecto, cabe señalar que el resultado obtenido permite concluir si la empresa tuvo utilidades o pérdidas. Lo conforman los ingresos, los costos y los gastos. Estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo presenta los fondos provistos en desarrollo de sus actividades de operación, inversión y financiación durante el periodo contable. Lo conforman las actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Estado de cambios en el patrimonio. El estado de cambios en el patrimonio tiene como propósito informar a los usuarios de la información financiera sobre las variaciones presentadas en la cuenta de patrimonio. La información mínima que debe contener es la siguiente. A. El resultado integral total del periodo. B. Los efectos de la aplicación o represión retroactiva de cifras. C. Una conciliación al inicio y al final del periodo en la que se indiquen los cambios en el resultado, otro resultado integral y transacciones con los propietarios. Y las notas a los estados financieros. Las notas son descripciones o desagregaciones de partidas de los estados financieros presentadas en forma sistemática. Las notas a los estados financieros bajo NIF tienen la siguiente estructura. Información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros, información con relación a las políticas contables significativas utilizadas por la entidad, una declaración de cumplimiento con las NIF, pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos, revelaciones de información no financiera como los objetivos y políticas de gestión de riesgo financiero, información relevante para comprender la información financiera presentada. Gracias. Ahora los dejo con mi compañera.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Silvia Juliana Castillo Sánchez. Las revelaciones. Las revelaciones son un proceso o corresponde a una fase del proceso contable estipulado por las NIF. Prácticamente en estas revelaciones, en estas revelaciones mostramos como la parte importante de la empresa y la hacemos conocer a las personas que lo están revisando, gerentes o financieros para tomar decisiones. Se habla que en estas revelaciones, se realizan como sobre el total de datos y pueden ser cuantitativos o cualitativos. Y estas revelaciones salen de los estados financieros, entonces de las cifras y de las notas que encontramos en esos estados. También es de tener presente que en estas revelaciones también se pueden de pronto anotar cositas que no estén en los estados financieros, como cuáles, un ejemplo, liquidamos a un empleado mal y podemos tener una multa o una sanción pues en un tiempo determinado. Entonces, como tener esa contingencia es, o igual, si de pronto se olvidó hacer la presentación de IVA en el tiempo determinado, vamos a tener una sanción. Entonces hay que tener esa contingencia cuando tengamos que afrontarla. Por eso generalmente se dice o se da como a entender que, en resumen, que si se hace una correcta revelación en los estados financieros, garantiza que la información presentada tenga la capacidad de cubrir todas las áreas y así puedan tomar decisiones positivas o negativas para el crecimiento o avance de una empresa. Gracias. Eh, Buenas tardes, mi nombre es Andrea Carolina Rodríguez y pues yo les voy a hablar de lo que concierne el decreto 2420. En este caso, el 2420 vamos a hablar del título 3 que pues trata de las normas que regulan la contabilidad simplificada en Colombia. En Colombia la norma que se encarga pues de regular la contabilidad simplificada es el anexo 3 del Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, que aplica para el Grupo 3 de Convergencia de Estándares Internacionales. A este grupo pues, pertenecen todas las entidades que son catalogadas como microempresas, bien sea personas naturales o jurídicas, siempre y cuando pues cumplan con los requisitos pues que vamos a mencionar. Por otro lado, se dice pues que la contabilidad simplificada, como lo dice su nombre, es un poco más sencilla, pues por esto mismo se caracteriza pues en comparación a la contabilidad completa. Y se creó pues con el fin de que las pymes puedan realizar una contabilidad más ágil y más simple. En la contabilidad simplificada se deben realizar los movimientos contables en forma electrónica, pues sin duda lo hace un poco más fácil cada actividad que vayamos a realizar. Los requisitos generales, pues para que las microempresas que quieran aplicar esta contabilidad lo puedan hacer, primero que todo deben cumplir con una serie de requisitos, como lo acabo de decir. El artículo 1.2 del decreto 3019 del 2013 destaca que debe aplicar esta NIF en las microempresas que cumplan en su totalidad con los siguientes requisitos. Como primero, tenemos que las microempresas deben contar con una planta de personal que no supere los 10 trabajadores. En segundo lugar, dice que debemos tener activos totales, excluyendo la vivienda, por un valor inferior a los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Como cuarto lugar, dice que debe contar con ingresos brutos anuales que sean inferiores a los 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y por último, cabe destacar que los topes anteriores son establecidos para que la organización aplique al marco técnico normativo del Grupo 3, es decir, a las microempresas. Como conclusión, podemos decir que la contabilidad simplificada es un procedimiento que le permite a las microempresas llevar su contabilidad de una forma electrónica para que sea más simple y eficiente, y que a su vez les permite tener algunas liberaciones de las obligaciones tributarias que son propias de la contabilidad completa. También a continuación nombraré unas ventajas de la contabilidad simplificada. El primer beneficio es que facilita el cumplimiento tributario para microempresarios que no cuentan con la liquidez inicial para contratar servicios contables de un experto.
El segundo, se elimina la obligación de mantener contabilidad completa, llevar libros de contabilidad, diario, mayor, etc., confeccionar balances, la aplicación de corrección monetaria, efectuar depreciaciones, realización de inventarios, la deducción inmediata de las inversiones e inventarios, entre otras. Por lo tanto, administrativamente es mucho más simple, ya que su obligación es mantener el libro de caja y el registro de compras y ventas. El tercero, este tipo de contabilidad fija un pago provisional mensual súper bajo, es un 0,2% con el objetivo de proteger el flujo de caja del contribuyente. Cuarto, al estar liberado del impuesto a la renta, este contribuyente calcula su impuesto a la renta sobre la base del libro de caja. Si la diferencia entre los dos ingresos y egresos de la empresa arroja una diferencia positiva, entonces esto se atribuye directamente a sus dueños para el pago de impuestos finales, impuesto global complementario o impuesto adicional, según corresponda. Quinto, tiene la flexibilidad para mantener su información contable, es decir, podría darse el caso que para efectos tributarios se mantenga la contabilidad simplificada, pero internamente puede llevar contabilidad completa para poder disponer con facilidad del balance, reporte tan utilizado para instituciones financieras. Por último, daremos un pequeño tip de cómo debe ser la información que se emite con la contabilidad simplificada. La información debe ser comprensible, debe ser relevante, debe contar con material o importancia relativa, la información debe ser fiable, los hechos deben ser presentados de acuerdo con la realidad económica de la microempresa, debe ser prudente a la hora de sobreestimar los activos e ingresos o al subestimar los pasivos y gastos. Debe ser íntegra, en especial al mostrar los estados financieros. Es importante que tenga comparaciones que resalten las tendencias del Estado y los resultados de las microempresas. También es importante que sea oportuna para suministrar información de manera pertinente.